A ver, el panorama de las siempre desde marzo muy entrelazadas. A ver, lo voy a contar por contraste para que ustedes entiendan qué es lo importante que está pasando en este momento. Cuando en los primeros tiempos de la pelea de la Argentina contra el coronavirus, de la cuarentena, etcétera, digamos los primeros 3, 4 meses, abril, mayo, junio, julio, está bien lo que digo, se combinaban dos elementos que a uno le daba mucho orgullo. La verdad, o por lo menos que a mí me da mucho orgullo. Tenía muchos colegas que me decían que era muy ingenuo, que eso me estaba volviendo oficialista, etcétera, pero yo sostuve y sostengo que durante esos 4 meses hicieron dos cosas que estaban muy bien. En principio la sociedad dio la pelea contra el virus mientras pudo y la dio de manera muy digna y de manera muy mayoritaria y muy convencida, etcétera. Y en segundo, la dirigencia política se mostró a la altura de ese estrés, de esa exigencia tremenda, porque depusieron por un tiempo sus diferencias y lograron hacer una conducción conjunta de todo esto. Entonces la verdad que a mí por momentos, incluso lo dije al aire, me conmovía ver a Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof, siendo que son 3 personas de origen muy distinto, encontrando puntos en común que les permitiera no eliminar sus diferencias, sino tramitarlas en un contexto de diálogo y dándole a la población la sensación de que, bueno, las cosas están difíciles en lo económico, están difíciles en lo sanitario, pero estemos juntos, cuidémonos entre todos, porque eso es lo prioritario en este momento. Bueno, esta semana el panorama y eso además convivía con un momento donde la Argentina era valorada a nivel mundial por lo que estaba haciendo respecto al coronavirus. Era muy potente ver la revista Time diciendo entre los 10 países que mejor la llevaron estaba la Argentina. Aunque como siempre dice Jairo, agregaba una frase que era with challenges ahead, o sea, con desafíos por delante. Bueno, el panorama que ofrece esta semana es completamente contrario, porque la Argentina hoy está entre los países que más sufren el tema del coronavirus. Esos son datos objetivos y realmente muy duros. Y a medida que avancen las semanas, aún en la categoría donde la Argentina todavía no está entre los primeros, va a estarlo porque uno ve en los países que están en cantidad de muertos en realidad en relación con su población, ve adelante a Argentina, peor que la Argentina, países que hoy no están sufriendo esto. Entonces Argentina va a ir escalando posiciones seguramente entre los 20 países que más han sufrido el tema del mundo. Y mientras esto pasa, tenés una situación donde la polarización ha vuelto, más allá de quién sea la culpa, si es una polarización motivada por elementos justos, por motivos justos o no, más allá de toda esa discusión, vos ves hoy, la semana pasada fue muy claro, Alberto Fernández anunciando una medida que perjudicaba a Rodríguez Larreta respondiéndolo, etcétera, etcétera, etcétera. A tal punto está la polarización que hace un ratito dio una conferencia a Fernán Quirós, y Fernán Quirós aclaró que va a seguir participando del diálogo para negociar y para ver cómo sigue el tema de la cuarentena con el gobierno nacional. Antes jamás hubiera aclarado eso, se daba por descontado que ese diálogo existía. Los tiempos en los que un sector del kirchnerismo atacaba a Rodríguez Larreta y Alberto Fernández lo defendía, o un sector del macrismo se llamaba a una marcha contra la cuarentena o anticuarentena o contra el gobierno y claramente Rodríguez Larreta decía que no estaba de acuerdo con eso, esos tiempos no son los tiempos de ahora. Entonces vos tenés ahora una combinación de dos elementos que eran virtuosos en su momento y que hoy son más controvertidos, porque de nuevo tenés techo de casos, la pandemia avanzando, la Argentina escalando a nivel mundial entre los países que más sufren y la dirigencia política no solamente peleando entre sí, sino que los sectores que más se escuchan ahora son los sectores que más confrontan, que menos vocación de consenso tienen. En este contexto uno tiene que mirar un poco de todas maneras y arranquemos ahora ya específicamente respecto de la pandemia y cuál es el avance. Si vos mirás el fin de semana, como siempre el fin de semana ofrece datos que son menores a los que tiene la semana, pero sí los días hábiles porque se informa de otra manera. De cualquier manera, si uno mira el fin de semana, ve 2 o 3 cosas. Este fin de semana hubo menos fallecidos que el fin de semana anterior, y eso es un dato, por lo menos un dato que esa cifra terrible no está creciendo, y eso es un buen dato. Ves que se continúa en el tiempo la estabilidad en la ciudad y en el conurbano, ya no es solo la ciudad, y eso también es un buen dato y un reflejo de cosas que el país logró. ¿Por qué? Porque se continúa, ya son muchas semanas de estabilidad y no desborda, aunque está muy exigido, pero no desborda el sistema sanitario,
que en capital y en conurbano no desborde el sistema sanitario es un laburo fenomenal que han hecho los distintos gobiernos nacional de la ciudad y de la provincia. Ayer hablaba con un epidemiólogo que me decía, si vos me decías al principio de esta historia que la ciudad y el conurbano iba a poder darle atención a casi todos los enfermos que se enfermaron gravemente, yo te afirmaba que no iba a ser así, que íbamos a una tragedia en ese sentido, y sin embargo se está logrando. Ahora, lo que uno mira como elemento preocupante es que la cantidad de casos el día domingo de ayer fue 9.000 y pico contra 5.000 del domingo de la semana anterior, y eso se explica por un elemento que es la gran novedad de este momento de la evolución del coronavirus, que es que el interior está explotado, algunas partes del interior. De hecho, ayer cuando veías la lista de casos, uno siempre veía, al principio estaba la ciudad y la provincia parejo, después la ciudad empezó a superar a la provincia, después la provincia por su dimensión claramente empezó a triplicar, cuadruplicar a la ciudad, y ayer la ciudad estaba tercera, con Santa Fe ya segunda. Por primera vez una provincia, no todo el interior, que hace rato es más que la ciudad, sino una provincia está por arriba de la ciudad, y otra empatando, unos pocos casos menos, pero Mendoza está casi como la ciudad de Buenos Aires. Entonces vos ves ahí un cambio de situación geográfica, y en el interior se van a producir casos porque están menos, se van a producir casos graves en términos de desborde de la situación sanitaria. De hecho, hace un ratito nosotros entrevistamos a un médico, ahí tenía el nombre, después lo voy a comentar de vuelta, es que es un médico, un residente en un hospital de Orán, en la segunda ciudad en importancia de la provincia de Salta, que renunció porque lo cagaron a pedradas cuando estaba dando el parte, porque ni siquiera era un intensivista, pero otra familia que estaba esperando el parte se enteró por teléfono en ese momento que había muerto un familiar y lo apedrearon. Y él dijo, no doy más, hace 5 meses que no damos más. Renunció a la conducción del hospital, renunció a la ministra de Salud, no llegan recursos, no tenemos nada que hacer. Estamos todo el tiempo, y contaba que efectivamente ahí están teniendo que decidir a quién se intuba y quién no, porque no alcanzan los respiradores. Entonces empieza a haber señales, imágenes del interior del país que son realmente dramáticas, que son duras, que son realmente muy difíciles. La pregunta para esta semana que uno se hace es respecto a la cantidad de casos y también de la cantidad de fallecidos. ¿Por qué? Porque si el interior estuvo tan alto el domingo con 9.000, naturalmente se supone que la provincia y la ciudad van a tener más casos, y si sostiene ese número del interior, creo que fueron 6.000 o 5.000 ayer en el interior, y crecen, vas a tener más de 12.000 casos, que es el récord a este momento. No sé, Gus, si vos ves alguna cosa más que comentar de todo esto. No, claramente es como vos estás contando. De hecho, si vos vas un mes atrás, el 97% de los casos se daban en la zona metropolitana y solo el 3% en el interior. Si vas al informe de ayer, da 50 y 50. Claro, exactamente la mitad de los casos se dieron en el interior, y da la sensación de que la situación en el interior se está complicando mucho, y como te dicen todos los médicos, no tienen la misma infraestructura que tiene el AMBA para atender a la gente, con lo cual la situación es bastante más problemática. Yo el viernes hablé con un terapista que fue enviado desde la provincia de Buenos Aires a Río Negro, y están mandando muchos médicos de provincia y de ciudad de Buenos Aires a trabajar en las provincias ante esta nueva realidad que asusta bastante. Bueno, esto que se produce respecto a lo sanitario se produce en un contexto político que, para quienes creemos en la necesidad de que en los temas centrales haya consenso y haya diálogo, se está volviendo realmente muy desagradable. Por ahí, para otros que creen que los centrales, la pelea partidaria, política en el país, está bueno, pero a mí no me parece que esté bueno. De cualquier manera, más allá de mi opinión, déjenme concentrarme en 3 episodios. Uno tiene que ver con una nota que publicó ayer Mauricio Macri, que vos la lees, yo la leí varias veces porque me parecía que era tan fuerte lo que publicó, tan fuerte, que me costaba pensar que la hubiera escrito un dirigente del nivel que tiene el expresidente de la Nación, no por Macri, sino por la jerarquía. Yo he hablado alguna vez en off con Macri que dejó el poder, y este es el tono que tiene en privado. Vienen por todo, esto va a ser una dictadura, esto es el chavismo, este es el tono que tiene en privado. Me impresiona la manera que lo expresó en público. Les leo un párrafo, que es el párrafo más impresionante para mí. Dice así: hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que deben regir nuestro orden social. ¿Es la república o la republiqueta? ¿Es democracia o demagogia?
¿Es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados? ¿Es seguridad o vivir con miedo? ¿Es el Estado de Derecho o es la jungla? ¿Es la propiedad o es la apropiación? ¿Es libertad de expresión o es censura? ¿Es educación o es adoctrinamiento? ¿Es verdadero o es falso? ¿Es luz o es oscuridad? Esos son los dilemas que plantea, obviamente, en ese dilema el bien está representado por Macri, el mal por el kirchnerismo. Es en algún sentido bastante parecido a lo que dijo Alberto Fernández la semana pasada, cuando dijo en algún momento va a haber un banderazo de los argentinos de bien, aunque él explicó o intentó explicar después que se refería a los que se cuidaron, los que defendieron la salud pública, los que no hicieron marchas anticuarentenas, etcétera, 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 pero la idea del bien y el mal expresada entre los distintos líderes políticos empieza a establecerse como fuerte. En ese contexto, bueno, Macri dijo, por suerte está la gente en la calle, y ayer se produjo otro banderazo o manifestación opositora de un montón de gente que básicamente, más allá de algunas expresiones que no son racionales o que uno puede decirlo como medio extrañas, medio bizarras, básicamente lo que está expresando ese núcleo de gente es los conceptos que está planteando Macri, que el gobierno va por todo, quiere copar la justicia, quiere copar los medios de comunicación, quiere falsificar los resultados electorales, impide a la gente moverse por el territorio no por razones sanitarias, sino para restringir sus libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el contenido del banderazo. Mientras tanto, detengámonos unos minutos en una figura que dio un reportaje muy importante el otro día, que es Máximo Kirchner. Máximo Kirchner no solamente es el hijo de Cristina y de Néstor Kirchner, no solamente es el presidente del bloque de diputados del oficialismo, sino que es miembro de la mesa chica del gobierno. Con lo cual, cuando habla él, está hablando uno de los sectores más importantes del gobierno nacional, más influyentes, y Máximo Kirchner, por ejemplo, empecemos por el audio donde se refiere a el recorte de dinero en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es el tercero de Máximo Kirchner, pero fíjate vos, Balma, está bastante bien explicado. Escuchemos, dale. El país produce, el edificio de YPF está acá, la Catarina de Techín está acá, pero acá Techín no hace nada, digamos. O sea, está todo acá. Acá lo que se produce mucho son noticias, la gran cantidad de noticias, y presidentes, ¿no? Como de la Rúa y Macri. La producción de acá tiene que ver también con una centralidad del poder. Entonces nosotros lo que planteamos no es un ataque a un dirigente, para nada. ¿O acaso fue un ataque a todo el país que Macri le diera a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas gobernadoras y gobernadores atacaron entonces cuando tomaron la decisión de por qué la medida de Macri de darle más al que más tiene es justicia, y por qué tratar de distribuir mejor los ingresos con un problema que aparte tiene la inseguridad producto de las situaciones económicas, del neoliberalismo y de la pandemia, resulta un ataque anticonstitucional? Pongamos también el audio 18. Máximo Kirchner dio este reportaje a Radio Provincia, especialmente, el entrevistador fue el director de Radio Provincia. Recordame el nombre, Jairo, no estoy... Marcelo Figueras. Eso, Marcelo Figueras, que es un periodista muy importante. Marcelo, que fue el que entrevistaba a Cristina cuando presentaban el libro Sinceramente. Y también Máximo Kirchner dijo lo siguiente, escuchá. El llamado a la cuarentena el 19 o 20 de marzo, no me acuerdo bien la fecha, todos juntos, todos juntas, todo muy bien, pero de repente cuando entraban a aparecer encuestas donde el presidente medía 80 o 79 puntos de imagen positiva, que era correcto porque la sociedad interpretaba que quien los gobernaba los estaba cuidando, por lo tanto dice, qué bien esta medida, qué bien el señor presidente. ¿Qué hace la oposición? En vez de decir, bueno, es el que gobierna, empieza a bombardear, ¿no? Con frases que van desde Patricia Bullrich, la presidenta del partido político que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Por una cosa que vos tengas, digamos, algunos suelto por ahí, pero no es un personaje menor dentro de la estructura de poder de la ciudad de Buenos Aires. Es la presidenta del partido político diciendo que el presidente se había enamorado de la cuarentena. Bueno, ustedes escuchen, tanto en tono como contenido, como la situación está como muy rota, muy difícil de que haya diálogo en un contexto que volvamos un poquito hacia atrás. Lo que contaba Jairo del dólar, lo que contábamos de la situación económica, lo que contamos de la situación sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente un detalle sobre el tema que ahora nos metemos, el debate sobre la ciudad de Buenos Aires. Máximo Kirchner tiene razón, la ciudad de Buenos Aires tiene razón en algo y en otro no, hay cosas que son incorrectas. La
ciudad de Buenos Aires, en términos de presupuesto per cápita, es una ciudad muy privilegiada, tiene un presupuesto per cápita de los más altos del país. Por supuesto que eso puede ser discutible, eso es justo, es injusto, cuán justo es, cómo se repara. De hecho, esa discusión atraviesa hace muchos años el país, por eso la ciudad de Buenos Aires tiene el 9% de la población y recibe solo el 3% de la coparticipación. Bueno, ahora va a ser el 2% de la coparticipación. Por eso la ciudad de Buenos Aires aporta el 22% de los impuestos y recibe el 3% de la coparticipación. Digo, no es que esa discusión no se ha dado. De repente se dio de manera insuficiente, pero se ha dado. De cualquier modo, y de repente por ahí hay que acentuar lo que dice él con el tiempo, obviamente tiene que ser por un proceso negociado. Lo que pasa es que es un recorte muy interesado de la situación. ¿Por qué? Porque si uno ve presupuesto per cápita, que es lo que uno tiene que tomar en términos de justicia, la ciudad de Buenos Aires es una de las 6 o 7 distritos más privilegiados, es el único que no es peronista. O sea, o es el único que es opositor, porque también está Neuquén, que es del Movimiento Popular Neuquino, pero está Catamarca, está La Pampa, está Santa Cruz. Y Santa Cruz es de las provincias con mayor presupuesto per cápita porque recibe regalías petroleras, pero si fuera solo por las regalías petroleras no sería así. Es porque a las regalías petroleras se le suma un toco de coparticipación, que logró, ¿por qué? Porque, entre otras razones, porque Néstor Kirchner es de Santa Cruz. La gente no vive mejor en la Santa Cruz que en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, cuando tuvo el problema de la rodilla Máximo, se vino de Santa Cruz porque los hospitales no le daban confianza, se vino en avión a atenderse en el hospital austral. O sea, hay un tema que si vos decís, bueno, agarremos las provincias que mejor están en términos de presupuesto per cápita y que todas ellas aporten, por ejemplo, para calmar a la policía bonaerense, y de repente es justo que es así. Y después vos mirás cuáles son las más perjudicadas, y la provincia de Buenos Aires está perjudicada, pero en presupuesto, por ejemplo, per cápita de seguridad, no es la que menos tiene. Hay como 7 o 8 provincias que, inclusive Córdoba está un poquito por arriba. Entonces, si vos mirás esa medida en términos de justicia, ¿por qué razón ni el lugar donde sacás la plata, ni el lugar donde sacás la plata es el más beneficiado? Es muy beneficiado, pero no es el más, ni el lugar donde ponés la plata es el más perjudicado. Está perjudicado, pero tampoco es el más. Entonces, ahí empieza a ponerse un poquito más discutible todo esto. En este contexto, va a empezar el debate judicial respecto de la medida que tomó el otro día Alberto Fernández de sacarle plata a la ciudad para darle a la provincia. Simplemente para que la audiencia, los oyentes entiendan qué se está discutiendo. Después, de nuevo, vos podés discutir si está bien o está mal. No se está discutiendo un decreto por el cual Macri, porque sí, le dio plata a la ciudad de Buenos Aires. No es eso lo que se está discutiendo. Se está discutiendo otra cosa. En realidad lo que ocurrió es que hubo una reforma constitucional que dio autonomía en el 94 a la ciudad de Buenos Aires. Y esa autonomía planteó que, como todas las provincias, tenía que tener una fuerza policial, una fuerza de seguridad propia. Y que la nación tenía que transferirle las comisarías de la Policía Federal que estaban en la capital, tenían que pasar a ser parte de esa autonomía. Lo que hoy es la policía de la ciudad. Entonces tenía que transferírsela con el presupuesto acorde. Eso es básicamente. Entonces lo que se está discutiendo es si ese presupuesto le dieron una cantidad de plata y que es mucho más, usaron eso como excusa para darle más plata de lo que le correspondía a la ciudad, o si en realidad le dio la plata que correspondía. Quien lo explica bien esto, para que veas que lo que estoy diciendo yo en general trato de no explicar de manera sesgada las cosas nunca. A veces me equivoco, por supuesto uno es un ser humano, pero si querés a alguien que sea objetivo para explicarlo, lo explica Axel Kicillof, que es el beneficiado. Él explica, es un decreto que tiene que ver con el traspaso de la policía, pero le dieron más de lo que correspondía. Esa segunda parte es la visión del gobierno. La ciudad dice que de ninguna manera que puede demostrar que está gastando lo que corresponde en seguridad, pero así lo explica Axel Kicillof. Escuchá. Ahí está, es el primer audio, Palma. La explicación que hubo en aquel momento, yo era diputado, es que se estaba transfiriendo a la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires como Policía Metropolitana, si no me equivoco, 27.000 agentes y esto está marcado que cuando se transfiere la función se tienen que transferir también los recursos. Hasta ahí lo lógico, lo que pasa es que nadie
se tomó el trabajo de calcular cuáles eran los recursos. Yo entonces era diputado, por eso estoy muy tranquilo cuando lo digo, porque no lo digo desde el punto de vista de lo que se presentó ahora, sino lo que todo el mundo sabía, que era que Macri no le dio los recursos que necesitaba. Le hizo una transferencia muchísimo mayor, le dio un regalo, digamos, a la jurisdicción que había gobernado y que su partido seguía gobernando. Bueno, ahí está. Entonces lo que se discute es si lo que se le dio es acorde a la transferencia de servicios que se hicieron o no. Y eso tendrá que ver la Corte, porque créanme que hay planillas para todos los gustos, y yo no estoy en condiciones de decir cuál me convence más que la otra, aunque tengo una visión así como general, pero me parece que hay un punto como que está intermedio, que le están recortando más de lo que se ahorra, pero me parece que algo se ahorra. Me parece, pero tampoco lo tengo muy preciso. Lo que sí quiero decir es que qué es lo que se está discutiendo concretamente. En el mismo momento, en este tiempo, que hablando de provincias beneficiadas en este periodo, con estos 40.000 millones que le recorta a la ciudad o que le saca a la ciudad, Alberto Fernández ya va a haber transferido por encima de otras provincias 140.000 millones a la provincia de Buenos Aires. Es por lejos la provincia más beneficiada en este tiempo, por supuesto que es una base de perjuicio. Y si querés un dato más que complejiza la situación, la provincia de Buenos Aires siempre fue relegada en términos de coparticipación, nunca, pero nunca tanto como en el 2014. En el 2014 el ministro de Economía era Axel Kicillof y recibía no el 38% de la coparticipación que le podría corresponder por la cantidad de habitantes que tiene, sino el 18%. Había llegado al 25-26 con el Fondo de Conurbano en la época de Menem y Cavallo, después fue bajando y llegó al 18%. Después subió un poquito, después volvió a bajar con la situación y ahora con lo que está haciendo Alberto Fernández vuelve a reponer el porcentaje que tenía en la década del 90. Así es más o menos la historia en base a datos y más datos que podemos ir dando con el correr de los días. Dicho todo esto, ayer hubo una novedad importante porque se encontró en el caso de Facundo Astudillo Castro, el chico que desapareció el 30 de mayo después de haber sido visto en 2 operativos policiales, 2 retenes de la policía bonaerense para tratar de asegurar la cuarentena. Después no se lo vio más y desapareció. Su cuerpo había aparecido en su momento en una especie de cangrejal, en un pantano cerca de Bahía Blanca. Según la madre había aparecido desnudo, o sea que evidentemente alguien lo desnudó antes de que cayera. Si es que esa conclusión es racional, se está investigando. Y ayer aparecieron en algún lugar, creo que bastante cerca, o en algún lugar cercano, la mochila, y dentro de la mochila los 2 celulares de Facundo. Gustavo estuvo mirando el tema y quería escuchar unos minutos. Dale. Sí, hay un par de cuestiones raras. Fue a 4 kilómetros de donde se encontraron los restos de Facundo, donde una vez más un pescador, digo, no es un dato menor, también había sido un pescador el que había avisado de los restos un mes atrás, en una zona medianamente inundable cerca de las vías. Se llevó una mochila que encontró en la zona, dice él, ¿no? Siempre con la declaración de él como principal testigo, cuando vio lo que había adentro, la volvió a cerrar y la entregó a la policía. Los puntos medianamente oscuros que tienen que ver con este hallazgo son básicamente 2. El primero es que el área había sido rastrillada ya. Entonces uno se pregunta cuán efectivos son los rastrillajes si mucho tiempo después aparece una mochila con los 2 celulares. Y el otro es algo que siempre dijo la madre de Facundo, Cristina Castro, y que reafirmó por Facebook apenas se enteró del hallazgo. Dice, bueno, esto es muy extraño, no solo por la forma, el lugar en donde se encontró, sino porque Facundo siempre llevaba como yo creo el 90-95% de todos nosotros el celular en un bolsillo, no adentro de un morral o en este caso de una mochila. Todo ya fue precintado, será peritado. Yo insisto que me parece que lo que va a hablar específicamente de acá es la autopsia que está haciéndose en Buenos Aires, que dentro de aproximadamente 10 días, me dicen a mí, habrá algún tipo
de definición sobre lo que tiene que ver con el modo de muerte y si básicamente si el cuerpo estuvo todo el tiempo en ese lugar o fue trasladado desde otro lugar hacia esa zona. Hay que recordar también que en el lugar donde se encontraron las mochilas había huellas no solo de pisadas, sino también de una moto y están tratando de analizar cuán recientes son esas huellas, porque recordemos que Facundo Castro desapareció el 30 de abril. Es un caso muy complicado, pero cada señal que aparece en la causa parece fortalecer la hipótesis que siempre mantuvo la querella de la desaparición forzada de las personas. Hay que seguir siendo prudente y esperar, me parece, básicamente al informe forense. A ver, recién apareció el informe, se difundió, el informe matutino que da todos los días el gobierno nacional, y hay que decir que hay 60 fallecidos nuevos, pero dentro de esos 60 se destacan 24 de la provincia de La Rioja. O sea que uno va viendo cómo esto pega, imagínense con lo chiquita que es La Rioja, supongo que eso tiene que ver con la acumulación de información, no deben ser todos del día de ayer, pero con lo pequeña que es La Rioja, la mitad de los fallecidos que se acaban de informar, casi la mitad, el 40%, tiene que ver con esa provincia. Bueno, dicho todo esto, salimos del informe general y nos metemos en la economía. Es el momento en que nuestros amigos de Garantizar auspician los números de Jairo Straccia. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Una afirmación del gobierno sobre la economía real, la industria y la construcción están en niveles pre-pandemia, lo dice el último panorama productivo que publica el Centro de Estudios del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí se lee también que los crecimientos que se venían dando contra los meses previos se ralentizaron, producto de la marcha atrás en las restricciones sanitarias, pero que en agosto, según el gobierno, la demanda eléctrica de las industrias está creciendo otra vez cerca del 5%, por lo que más lento, pero según datos oficiales, la recuperación estaría produciéndose en algún sector en la industria y en la construcción. El trabajo también muestra que en la pandemia se achicó el porcentaje del gasto de los hogares para hoteles, naftas o gastronomía, a lo que ya notábamos, pero en paralelo creció casi 10 puntos porcentuales lo que gastan los hogares en alimentos y bebidas y en el famoso delivery y el takeaway, de ahí a que estemos todos gordos después de 6 meses de restricciones sanitarias. Por último, otro dato para que vos tengas en cuenta este momento de la economía de la pandemia. En el primer programa de asistencia al trabajo y la producción, el famoso ATP de ayuda estatal para el pago de sueldos, se habían anotado 445.000 empresas. En el actual que se está pagando ahora, cerca de 239.000 empresas, producto de algún incremento nominal en la facturación que hizo que el gasto del Estado para ayudar a empresas pasara de 50.000 millones de pesos en la primera versión a cerca de 25.000 millones de pesos en la actualidad. Es cierto que en paralelo también se habilitaron créditos a tasa cero para las empresas para el pago de salarios de agosto. Balmar. Dos declaraciones clave en el día de la nueva semana que arranca con la sangría de divisas del Banco Central, después de que salieron más de 600 millones de dólares de las reservas la semana pasada. Hoy te contaba dos afirmaciones importantes sobre lo que viene. Una, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca dice que no se reduce el monto de $200 por mes para la compra de divisas y que tampoco va a haber desdoblamiento cambiario, dice que lo descartan. Y otra frase viene del banquero Jorge Brito, capo del macro, que dice que habría que prohibir directamente el cepo al dólar. De acá a un mes y medio, habrá que ver cómo le va al gobierno con esta estrategia que te contábamos más temprano de convencer a mi mesa de la radio de que deje de comprar divisas. Y dame una más. 3 variables asoman para el presupuesto 2021 que se presenta mañana. Como todos los 15 de septiembre, mañana llega el proyecto del presupuesto del Ministerio de Economía al Congreso, que en principio va a tener como meta un déficit fiscal primario del 4,5% respecto de un déficit que va a terminar este año alrededor del 8% del Producto Bruto Interno, un crecimiento estimado en los planes y la cabeza de Martín Guzmán del orden del 5,5% y una inflación que firmamos todos y está en, como dice el gobierno, 29%. A propósito del Congreso, mañana 15 horas arranca el tratamiento formal en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del muy meneado y prometido impuesto a las grandes fortunas. Esperemos novedades.